Listo, ya estamos grabando. Entonces, bueno, nuevamente buenas noches para todos. Voy a compartir pantalla para que revisemos el tema de lo que les había comentado en la clase anterior. Listo, acá. Entonces, bueno, en esta, en la clase anterior habíamos visto el procedimiento de mallas, ¿se acuerdan? Que lo vimos aquí, el de mallas, y tenemos la siguiente evidencia, o sea, es decir, tenemos esta, que es el procedimiento de mallas que vimos en la clase anterior. Entonces, si revisamos la guía sobre la 220-60-10-45, está 220-60-10-45. Aquí hace referencia a la evidencia uno, que es el cuestionario de preguntas, ¿sí? La 220-60-10-45, la evidencia uno son las 13 preguntas. No sé si de pronto ya las contestaron. Las 13 preguntas. La evidencia 2 fue la que vimos hace 8 días, que fue el montaje, es decir, lo que nos dicen ahí es que hagamos el montaje en un protoboard, ¿cierto? Y que cambiemos resistencias y todo eso, y que pues de tanto hacerlo, pues ya la práctica es el maestro. Luego vimos acá un ejemplo de la nevera, ¿sí? Donde, donde nos hicimos unos cálculos para poder hallar el consumo o la potencia del mes y compararlo con el tema de la factura, ¿ok? Y en la evidencia ya número 3 de la 220-60-10-45, entonces nos hablan de realizar, eh, en esta 260-10-45 nos piden un PDF de máximo 15 páginas. Entonces, ¿qué debe llevar? El informe debe incluir el análisis. Bueno, acá deberá organizar un informe de los cálculos realizados. Estamos hablando del circuito de mallas. Entonces, de los cálculos realizados en las técnicas de nodos y mallas. ¿Ok? Nodos y mallas. Aplicando la evidencia, cuestionario de métodos de medición de productos. Es decir, esta es el material de apoyo y esta es la guía. Entonces, el informe debe incluir el análisis, realizando los resultados obtenidos, la conclusión y las recomendaciones que sean necesarias. Deben aplicar la norma vigente para la presentación de trabajos escritos, teniendo en cuenta que se trata de un informe técnico. Incluya también imágenes de las simulaciones realizadas y, si es posible, anexe las fotos con los resultados de las mediciones obtenidas. ¿Ok? Entonces, yo les compartí ya el análisis por mallas, ¿ok? Que, que fue en esta presentación, en la anterior que les envié. Y ahora eh, les voy a compartir el de nodos, pero se los voy a compartir dentro de 8 días, el análisis de nodos. Pero miremos qué es lo que nos pide la guía. De la guía que nos pide. El documento en PDF debe llevar introducción, desarrollo y conclusiones, que sea bien redactado, que la cita las normas de seguridad, consulte la documentación técnica, el informe describe los procesos de medición,
los valores registrados, el análisis, el informe indica una clara comprensión y realiza las recomendaciones para mejorar los procesos según los valores obtenidos. Entonces, esto fue lo que ya leímos. Entonces, debemos montar un circuito por mallas y por nodos y hacerle el análisis, hacerle todos los cálculos, ¿ok? Entonces, yo les compartí, como les digo, hace 8 días unas mediciones por mallas y dentro de 8 días entonces les comparto el análisis por nodos, ¿ok? Del mismo circuitico, para que lo tengan con las dos formas de hacerlo, incluirlo, y una vez ya lo incluyan, pues ya eso es lo que debería ir en el informe, las mediciones pues obtenidas, ¿vale? Eso sería, eso sería pues para este tipo de evidencia que nos están solicitando acá. Ahora miremos, ahora miremos la otra evidencia. Bueno, este sería lo del material de la de nodos, la 1045. Ahora miremos la 1013. En la 1013 habíamos visto hace 8 días, habíamos visto esta presentación. Entonces, habíamos quedado de que habíamos a hacer o sea, hay que probar un componente. O sea, yo les había colocado un ejemplo de un cargador de celular y la guía nos mencionaba hacer unas pruebas en caliente, ¿cierto? Del cargador de celular. A cada una de las etapas de filtrado, etapas de rectificación y las etapas de salida, ¿ok? Pero obviamente, pues esto conlleva pues unas situaciones que hay que tener en cuenta. Uno es el tema de las temas de seguridad, tener mucha precaución porque vamos a medir en caliente. Vamos a medir componentes que están con voltaje y que si en el momento de medir no tenemos las precauciones necesarias con el multímetro, podríamos tener un cortocircuito, ¿cierto? Entonces, hace 8 días yo les había dicho que les iba a dar unas propuestas de medición para que tuviéramos en cuenta eh, cuando el componente no está energizado. O sea, es decir, que no tengamos energizado un cargador de celular. Entonces simplemente lo desconectamos, lo desarmamos, pero no lo vamos a energizar. Son unas pruebas adicionales que les pueden servir para incluir en el informe, ¿cierto? Entonces, estas serían las mediciones a incluir. Entonces voy acá. Entonces, bueno, lo primero Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el multímetro pues tiene unas varias escalas de configuración, ¿cierto? Entonces no sé por qué no me está saliendo acá todo completo. No sé, se queda así. Profe, una No sé. pregunta. Señor. Entonces, con relación a la actividad anterior, ahí hay un ejemplo que nos habla de un circuito que tiene cuatro resistencias. Con ese ejemplo podemos trabajar o debemos hacerlo con otros valores. No, no, con cualquier valor, ¿sí? Porque la guía dice que cambien los valores que sean necesarios y entonces no nos están limitando a que tiene que ser con X valor, ¿sí? Colóquele otros valores que usted quiera, colóquele el valor de la fuente que usted quiera y basado en la presentación que yo les compartí hace 8 días, hagan el análisis de mallas, ¿sí? Pero Ese, ese, lo puedo hacer con el ejemplo que está, con los valores que tiene ahí esa protobar. ¿O sí, no? aunque yo la ¿Sí? verdad no alcanzo como a apreciar muy bien los colores, pero no hay problema. Ok, gracias. No hay problema, si quiere hacerlo, hágalo. Yo digo es como para no desgastarse, empezar a averiguar qué colores, simplemente ellos tienen unos componentes serie paralelo en 3 mallas, hacen un circuito de 3 mallas y les ponen serie paralelo, un circuito mixto. Ponle los valores que tú quieras.
no hay problema, ¿vale? Listo, profe, gracias. Entonces, bueno, el multímetro tiene, tiene la escala de ohmios, que es la escala para medir resistencias, la escala de continuidad o diodos, la escala de frecuencia, la escala de corriente en miliamperios, la escala de corriente en amperios. ¿Por qué viene de dos? Porque el multímetro me da la posibilidad de medir corrientes mucho más grandes. Acuerden que cuando vamos a medir corriente, hay que poner el circuito en serie, como lo veíamos hace 8 días que yo les dibujaba dos lineecitas, interrumpía una de las líneas y colocábamos el multímetro en serie. La recomendación de esto es que, eh, como no sabemos qué corriente vamos a medir, coloquemos el circuito, el conector rojo en amperios, no en miliamperios, sino amperios. Con esa manera protejo el multímetro, ¿ok? Si ya sé que me dan escalas de miliamperios, pues ya lo puedo cambiar, paso el conector rojo, lo paso acá, ya me da una escala mucho más exacta, ¿cierto? O sea, me da una mejor resolución. El cable negro lo dejo ahí fijo, no lo muevo, ¿vale? Y ya si voy a medir voltaje, simplemente cambio la punta roja, la paso para acá, para medir voltaje, ohmios, diodos, continuidad, ¿ok? Estos multímetros de hoy en día, los digitales, me dan la posibilidad de tener mediciones de temperatura, ¿sí? Puedo aquí incluso probar la ganancia de un transistor, que es el beta, si es NPN, si es PNP. Entonces yo puedo colocarlo aquí y me garantiza cuál es el beta, que es como la amplificación que él me puede dar en el momento que yo quiera utilizar el circuito como región activa, o sea, es decir, como amplificador, ¿ok? En este caso, pues de un transistor. Entonces, bueno, lo primero que hay que revisar en un circuito impreso, y esto ya es unas pruebas que vamos a hacer al elemento que ustedes hayan escogido, la tarjeta que ustedes hayan escogido, el cargador de celular o el cargador o el radio, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que verificar es, en todo componente, lo primero que hay que medir es los fusibles, ¿ok? Entonces, los fusibles hay de diferentes formas físicas. Hay tipo, estos que son de tubito, que son de tipo de cristal, ¿sí? O ahorita ya está aumentando mucho el tema de la diversidad de los circuitos de superficie, los SMD. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar fusibles con el cero, ¿sí? Entonces, apenas, si ustedes ven esto con un cero, ya inmediatamente ustedes saben deben de saber que eso no es una resistencia, sino que es un fusible, ¿sí? Pero también podemos encontrar fusibles con la letra R100. ¿Qué significa el R? El R significa que hay una coma. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, verificar un poquitico acá. Entonces, miren que el R100 hace referencia, bueno, voy a colocarlo aquí, no importa. Hace referencia a coma 100, es decir, 0,1 ohmios, ¿ok? Entonces, esto es porque definitivamente una resistencia con esos valores es un fusible, ¿ok? Pero también puedo tener con R200, ¿sí? O mire que aparece un R1, un R2, o sencillamente algunos que no tienen nada. Entonces, esos serían un fusible. ¿Cómo lo mido yo? Pues en la escala de continuidad, aquí donde está la figurita, que está el diodo, que está la figurita de continuidad. Entonces, si el circuito está cerrado, es OK, si el componente está OK y el circuito está abierto, es no OK, ¿sí? Fusible en buen estado me da cercano a cero, fusible en mal estado me da infinitos ohmios, ¿OK? Yo miro a ver si puedo, cierro esto y vuelvo y lo abro. A ver.
allá. ¿Listo? Entonces me dan infinitos, pero también R200, de 0,2 ohmios, ¿ok? Entonces, todo esto son posibles. Entonces, si está cerrado, posible OK, si está abierto, posible no OK. También puedo encontrar diferentes tipos de fusibles, de resistencias, perdón. Estos son los símbolos de resistencias de carbón. Entonces puedo encontrar fotoceldas, resistencias variables, potenciómetros, termistores, ¿sí? ¿Cómo podemos medir una resistencia en un circuito? Entonces, la resistencia, lo bueno de la resistencia es que cuando una resistencia está mala, ella se abre, ¿sí? Entonces, cuando vayan a medir los circuitos, en el circuito la resistencia, pues los colocan en la escala de ohmios y si la resistencia le da abierto, muy posiblemente está mala. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando ustedes en una posición les dio abierto, ¿sí? Yo coloqué mis ohmios en esta resistencia. Entonces coloqué media acá y medio abierto. Ahora el paso a seguir es invierta los cables invierta los cables del multímetro. Si en las dos posiciones le dio abierto, definitivamente la resistencia está mala, ¿ok? ¿Por qué digo que hay que cambiar la posición de los multímetros? Porque puede ser que estemos midiendo un diodo, en paralelo con un diodo, ¿sí? Y recuerden que cuando estamos en paralelo con un diodo, pues puede pasar que el diodo no deja conducir o si deja conducir, entonces me puede generar algún conflicto. Pero a modo general, una resistencia en un circuito, en un circuito impreso, se daña quedando abiertas, ¿ok? Entonces, esa inclusión de la medición también la pueden colocar ahí. Los condensadores. Los condensadores, entonces tenemos, Julio. Profe, buenas noches. Sí, una pregunta. Me ha ¿Mm? pasado cuando hago ese tipo de mediciones así que, no sé, puede filtrarse en el circuito puede, no sé, filtrarse el voltaje que imprime el multímetro por otro lado, cuando no está midiendo la resistencia y está abierta. Sí, puede pasar. Lo que pasa es que cuando ya son circuitos, de pronto que el circuito lleva en paralelo más componentes, ¿cuál sería la recomendación ahí, final, Julio? Es levante uno de los pines de la resistencia, ¿sí? Es con un poquito de cautín, con un poquito de flux o mecha para soldar. Uno le retira un puntico de la soldadura de la resistencia, la levanta un poquito si ya le genera dudas. Y si definitivamente está abierta, está mala, cámbiela, ¿vale? Podría pasar, podría pasar. ¿Listo? Listo, Podría gracias. pasar que te esté dando, en un componente en paralelo te genere un valor diferente, ¿vale? Sí, señor, gracias. Listo. Entonces, aquí tenemos componentes condensadores. Tenemos electrolíticos y de tantalio. Los electrolíticos y de tantalio en la figura, en el símbolo, cuando lo veamos en un plano eléctrico, en un plano esquemático, el condensador lleva un más y un menos, es decir, llevan polaridad. Y físicamente los podemos ver, mire que el de tantalio, mire que este es un más, ¿sí? Es decir, que la otra punta es el negativo. Y en el electrolítico, la base, es decir, esta parte que es de otro color, en este caso si son negros, esta partecita, esta bandita viene blanca o viene gris clarito. Entonces, este pin es el negativo, ¿sí? Y entonces el otro pin es el positivo. O sea que estos dos condensadores tienen polaridad y estos dos tipos de condensadores, que son los cerámicos y los de poliéster, no llevan polaridad. Es decir, que en un circuito esquemático los vemos dar las dos líneas igualitas, porque se puede montar de cualquier forma, no hay problema. ¿Ok? O sea, es decir, no llevan polaridad. Yo puedo montarlo este para arriba o este para abajo o al revés. No tienen polaridad. ¿Ok? El número 3 hace referencia al número de ceros y su valor es en picofaradios.
Entonces, por ejemplo, si le ponemos los 3 ceros, serían 10.000 picofaradios para este caso. ¿Ok? ¿Listo? ¿Cómo los medimos? Ah, bueno, acá está como, ¿para qué se utilizan? El electrolítico, pues se utilizan para filtrados, es decir, el tarrito negrito son para filtrar. El de tantalio son para componentes de alta fidelidad, entonces son más costosos. Este de tantalio, más costoso. Se utiliza mucho en sonido. Los cerámicos son para temas de ruidos, ¿sí? Entonces se utilizan mucho para temas de ruido, rizado de ruidos. Entonces por eso son condensadores muy pequeñitos, porque simplemente lo que me hacen es mejorar un tema de ruido, pero no me van a ayudar a filtrar. Los de filtrado son los electrolíticos o los de tantalio, ¿sí? Y los de poliéster son condensadores muy precisos que se utilizan para temas de sonido, pero también el tema de costos un poquito más elevados. Eso hace que sean muy comunes este electrolítico y el cerámico, se encuentren mucho por temas de precios, ¿no? Son más económicos. Bueno, entonces continuamos acá. ¿Cómo medir un condensador? Entonces, un condensador, cuando le colocamos el multímetro, lo colocamos también en la prueba de ohmios, ¿sí? Entonces, comienza con una baja resistencia y él empieza a aumentar. Se empieza a aumentar, 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 aumentar y se llega otra vez a infinito, ¿sí? Se aumentó, se fue a infinito. ¿Listo? Es un condensador en buen estado. ¿Qué me está diciendo ahí? Que se está cargando. ¿Por qué se carga? Porque cuando yo coloco el multímetro en la escala de ohmios, yo estoy trabajando con la pila del multímetro, ¿ok? Entonces él va aumentando, poco a poco va aumentando. Entonces ahí me está demostrando que está bien. Cuando un condensador está en mal estado, ¿qué pasa? Inmediatamente o me dice, o está en corto o está abierto, pero no me muestra la carga, ¿sí? Entonces, pero es que de pronto el que estás midiendo ya estaba cargado. Entonces, ¿qué se hace? Cogemos una resistencia de estas de cerámica, estas grandes, ya les muestro cuáles. Pero por acá no tengo una. De estas, por ejemplo, hay unas blanquitas que son grandecitas. Lo ponemos en corto con una resistencia de esas para dejarlo en cero y le hacemos nuevamente la prueba. Si al momento de medirlo el condensador igual no se queda o abierto o de una aparece infinito, definitivamente el condensador está mal. ¿Ok? Él debería mostrarme siempre la funcionalidad de que él se va cargando. Se carga, se carga, se carga, se carga y se pone abierto. ¿Listo? Se carga, se pone abierto. Entonces me demuestra la funcionalidad es que efectivamente esa es almacenar carga. ¿Vale? Pues también esta prueba del condensador la podemos incluir. Los diodos permiten el paso en un solo lado, en un solo sentido. Para el otro lado no me permiten el paso de corriente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona un diodo? En un sentido, en la polarización inversa, está abierto. O sea, si yo le coloco al ánodo un negativo y al cátodo un positivo, el multímetro me va a dar abierto. Pero si le coloco el multímetro, el cable rojo al ánodo y la parte negra del multímetro, el cable negro al cátodo, me va a dar continuidad. O sea, es decir, en la escala de diodos, me va a dar más o menos 0.7. ¿Listo? 0.7 voltios en la escala de diodos. Entonces aquí está, miren. En DC, si lo polarizo de forma directa, si lo polarizo de forma inversa, no me va a permitir el paso. Esa sería la escala. En AC, ¿para qué se utiliza? Para rectificaciones de onda. Pues yo le meto una señal senoidal, me entrega esta señal rectificada. ¿Ok? Este sería el símbolo del diodo. Este sería el diodo Zener, miren. Diodo Zener. ¿Para qué se utiliza un diodo Zener? Para regular. Pues el diodo Zener entra en estado de avalancha, me permite el paso. O sea, un diodo normal no me permitiría este paso de corriente, pero el diodo Zener sí, dependiendo la configuración de él. Entonces, si es un diodo Zener de 13 voltios y están pasando por acá 12 voltios,
no permite el paso, pero si es de 14 voltios, permite el paso porque él deja pasar, después de 13 deja pasar, y entonces me regula el voltaje. ¿Listo? Entonces, el diodo Zener utiliza el mismo principio del diodo, pero en este caso permite el paso de corriente con el objetivo de rectificar la corriente, de regular la corriente. ¿Ok? Un diodo LED, ¿para qué sirve un diodo LED? Simplemente me emite una señal de luz. ¿Listo? Entonces, miren que estamos visto tres tipos de diodos: el rectificador, el Zener y el diodo LED. Y dependiendo, dependiendo del voltaje con lo que yo lo alimente, asimismo él va a iluminar. Un diodo rojo necesita 1.9 voltios, un diodo amarillo entre 1.7 a 2 voltios y un diodo azul necesita 3.4 voltios para que él pueda iluminar. Ese voltaje es la caída de voltaje que necesita el diodo, es el voltaje que él requiere para poder iluminar. ¿Ok? ¿Cómo funciona entonces si yo ya lo voy a llevar al multímetro? Es un diodo. En un sentido, si yo le coloco las puntas del multímetro negro acá y rojo acá, me va a dar abierto. Y si le conecto las puntas del positivo y el negativo, me va a dar continuidad, me va a dar paso de corriente. Entonces me va a decir de que está bueno. ¿Cuáles van a ser las medidas? En una posición las puntas me va a dar abierto y en la otra posición de las puntas me va a dar entre 0.6 y 0.7. Un diodo malo me va a dar en los dos sentidos, me va a dar abierto. Entonces los diodos cuando están malos se abren. ¿Ok? Entonces en los dos sentidos, lo que yo hago es invierto las puntas del multímetro. Le coloco positivo al ánodo, negativo al cátodo, me tiene que dar 0.7. La invierto, me tiene que dar abierto. Está bien. Pero si lo pongo, lo polarizo directo y me da abierto, y la invierto y me da abierto, el diodo está malo. ¿Ok? Entonces, es otra prueba que podemos incluir en los diodos, tanto como diodo LED, diodo Zener y diodo rectificador. Los transistores, entonces, se utilizan para interruptores o para amplificar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo yo reconocer un diodo, un transistor? Un transistor es un diodo. ¿Sí? Entonces, hay NPN o PNP. Entonces, miren que este sería un diodo, y este es un diodo, y este es otro diodo, y este es otro diodo. Entonces, están en la base, colector y emisor, base, colector y emisor. Entonces, si yo coloco en este sentido, que está polarización directa, si yo pongo el cable positivo en la base y el negativo lo pongo en emisor, me tiene que dar el valor del diodo. Y si pongo el negativo en el colector, me tiene que dar el valor del diodo. ¿Sí? Entonces, coloco aquí, coloco el positivo aquí en la base y el negativo, entonces aquí me tiene que dar un diodo, porque miren, miren que internamente es un diodo, pero entre base y emisor también hay otro diodo, ¿sí? Entonces me da diodo y diodo con la base positiva, NPN. Entonces, la base es del centro. ¿Cómo lo reconozco? La base es del centro. Mire, emisor, base, colector, la base. Entonces, los NPN tienen la base positiva. Entonces, la base va en el positivo. Y el PNP, la base va en el centro, mire, y mire que la base es negativa. Entonces, ¿qué nos cambia acá? Que simplemente lo que hago es cambiar el cable. Ya no le voy a poner el negativo acá, sino el positivo. Ya no le pongo el positivo, sino el negativo. Entonces, le pongo el positivo acá, me tiene que dar un diodo, y positivo acá, me tiene que dar el valor de un diodo. ¿Vale? Esa es la forma de yo identificar si un diodo es NPN o PNP. Simplemente empiezo a colocar las puntas de mi multímetro en todas las punticas del transistor. Entonces, donde me dé en las dos puntas restantes, yo ya identifiqué la base. Si le dio con el positivo, es un NPN. Si le dio la base con el negativo, es un PNP. ¿Ok? ¿Cómo, cómo identifico cuál es el emisor del colector, el que le dé más?
El que lee más en la medición. El emisor da 0.620 y el colector le dio 0.610, entonces el emisor es el que le dio 0.620. ¿Listo? Siempre el positivo le da un poquitico más. ¿Vale? ¿Listo? Si tienen dudas, ahí me cuentan, me avisan. Si tienen dudas o preguntas. Voltaje de la corriente alterna. ¿Qué, Julio? También. Sí, señor. Me dice que estamos leyendo voltios, entonces ahí tendríamos que leer con el equipo energizado, ¿no? ¿Cómo, Julio? Ahí estamos tomando una lectura de voltaje, ¿sí? Pero con el En, multímetro. sí, con el multímetro, Sí. pero ahí tendríamos que tener el componente conectado, o sea, energizado. No, no. Colocas el multímetro en la escala de diodos, ¿cierto? Ujú. Coloca el multímetro en la escala de diodos. Entonces el componente tiene tres pines. Tiene tres pines, tres paticas, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que tú haces es, puedes arrancar con el positivo o con el negativo dejándolo fijos. Te lo pones en la escalita de diodos. Voy a dejar el positivo fijo. Te deja el positivo fijo la primer pin, de la izquierda. Entonces, le tiene que dar escala de diodos en los dos pines para usted saber que esa es la base. Entonces, le dio probó con el negro, con el cable negro en el segundo, le dio 0.7, pero probó en el tercero y no le dio 0.7. Entonces, esa no es la base, o sea, el primero no es la base. Entonces, el cable negro, el cable rojo, lo paso al segundo pin. Allá descarté el primero, ¿cierto? Paso al segundo, Sí. al segundo pin. Hago lo mismo. Pruebo el primero y probó el segundo. Le dio la escala de diodos en ambos lados. Entonces, esa es la base, la del centro. Ya identificaste cuál es la base, pero no está energizado el circuito. El circuito está desconectado, estás trabajando con el voltaje y la batería del multímetro, Ah, ok, vale, sí, ya entendí entonces ¿vale? Y cómo era. entonces ya con eso identificas si es NPN o PNP. ¿Listo? Wilmar, Profesor, puede colocar un momentico la diapositiva donde está el multímetro. ¿cuál, Wilmar? La que colocaste ahorita donde aparece eso ahí. Ahí tienes, ¿Esta? no, es. Ahí tenés marcado un cuadrito donde dice NPN y N. Ahí no se prueban los transistores. La parte Aquí, derecha, este. eso ahí, eso, sí señor, ahí. O sea, cuando tengas este multímetro que tiene estos huequitos, este te sirve para hallar el beta del transistor, Ok. que es la ganancia, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve eso? Entonces, por ejemplo, tú tienes un circuito montado acá, pues un circuito amplificador que está montado acá, ¿cierto? Entonces tú le estás colocando una frecuencia, digamos que le estás colocando 10 Hz de frecuencia. O sea, estamos hablando de un sistema de audio, ¿cierto? Ya le colocaste 10 Hz de frecuencia y entonces tu transistor tiene una ganancia de 150, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que si tú le aplicas una frecuencia de 10 Hz, pues él te entrega 150 Hz, ¿sí? O 1500 Hz, porque es por 150, ¿sí? Entonces, la ganancia de él es cuánto te va a amplificar esta señal, cuánto te la va a amplificar. Y lo mismo, si tú le metes una corriente de un miliamperio, la multiplicas por 100 y entonces te puede estar entregando eh, 0.1 amperios, ¿sí? ¿Sí entiendes? O sea, es decir, él te amplifica la cantidad de veces que tú le ingreses la señal por base. Te la entrega por acá amplificada. Para eso hace referencia al beta. El beta.
¿Listo? Ese es el beta. Entonces, si tú ya una vez identificado cuál es base, colector y emisor, tú los colocas acá en el multímetro y le colocas el HFE, que es la ganancia, él te va a dar acá 150. Si el transistor tiene ganancia de 150. Si el transistor tiene ganancia de 100, te va a dar 100. Simplemente para saber cuál es la ganancia que tiene el transistor. ¿Ok? Entonces, los transistores se pueden utilizar como interruptores o como amplificadores. Entonces, si tú lo vas a utilizar como amplificador, por lo regular, para señales de audio, ¿vale? Amplificar señales. Pero si tú lo vas a utilizar como interruptores, entonces por lo regular, a este interruptor que está acá, le colocas una resistencia de base, por lo regular que sea entre eh, 2000 o 4000 ohmios, ¿sí? Pero si ya le pones una resistencia de base de 6000, 7000, 8000, lo llevas al transistor a su etapa de amplificación, o sea, a su región activa. La mayoría de los circuitos con transistores se utilizan como interruptores, ¿ok? Es decir, yo tengo acá un motor, mira, yo tengo acá una carga, un motor. Entonces, con una corriente pequeñita, energizo la base y al energizar la base se cierra el circuito. Entonces me conmuta corrientes más grandes. Es como un principio muy parecido al de un relevo, ¿vale? Entonces con corrientes pequeñitas controlo corrientes más grandes. Ese es el funcionamiento de un transistor en su etapa como interruptor, ¿ok? Sería en su etapa de saturación, saturación y corte. Corte está apagado y en saturación está como interruptor, ¿vale? Sí, señor. Señor. Listo. Bueno, entonces... bueno, entonces el transistor, identificarlo si es NP, NP, NP. Entonces lo mismo, le colocas el multímetro, base, colector, te tiene que dar. Si no te da, el transistor está malo. El transistor está malo. ¿Ok? Entonces también hay transistores de esta manera. Entonces hay transistores donde el colector es el cuerpo. Cuerpo. Entonces le hace la prueba. Base, colector, emisor. A ver cuál es la base, cuál es el emisor y cuál es el colector. ¿Ok? Eh, el voltaje o la frecuencia. Regáleme un segundito, por favor. Listo, muchachos, qué pena. Bueno, entonces, el tema de la corriente alterna. Entonces, para medir
para medir la corriente alterna. Coloco el multímetro aquí donde está la escala de la señal senoidal, el negativo en el con y el positivo aquí. Entonces mire que la corriente alterna viaja a través del tiempo como una señal senoidal y consigo trae un tema que se llama la frecuencia, que es el número de pulsos que varía esa señal senoidal a través del tiempo. La señal senoidal en territorio colombiano es de 60 Hz, 60 ciclos por segundo. O sea que la señal senoidal, este sería un ciclo, entonces hace 60 ciclos de estos en un segundo. ¿Ok? Pues podemos también eh, medir el tema de frecuencia, mire que está la frecuencia también en los multímetros que aparezcan con HZ, entonces podemos medirla ahí, simplemente la ubicamos la perillita y la colocamos acá, en este caso pues tiene 600, pues lo ubicamos en 600 para medir los 120 voltios AC, o si lo pasamos a frecuencia, ya sabemos que aproximadamente nos da 60 ciclos en un segundo la frecuencia, ¿ok? Para medir lo que les decía ahorita, para medir la corriente DC, es importante verificar que estemos hablando de que sea una corriente menor a 10 o 20 amperios, dependiendo de la configuración que tengas en el multímetro. Si tu multímetro dice 20 amperios, pues mejor, entonces lo ubico en la escala de 20 amperios, la escala más alta, para poder hacer la medición. En este caso, por ejemplo, que tenemos en el tema de la prueba de la nevera, verificar la corriente que está midiendo la nevera. Eh, si vamos a medir otro componente como por ejemplo un motor, un bobinado, un motor, ya el motor por ejemplo tiene un amperaje muy alto, ya la recomendación es que no lo vamos a medir con el multímetro, sino que en este caso pues ya toca medirlo con una pinza amperimétrica, porque podríamos dañar el motor. ¿Ok? Bueno, ahora para medir una resistencia y un condensador, resistencia y condensador en paralelo. Entonces, para medir, en caso que, por ejemplo, tengamos una resistencia y un condensador, miren, tenemos una resistencia y un condensador, están los dos en paralelo. Ya dijimos que una resistencia, si está mala, da abierto, y ya dijimos que un condensador, él se va cargando, y cuando llega un momento que se carga, se va abierto, ¿cierto? Entonces, para medir la resistencia de un condensador, debe colocar el multímetro en la escala de ohmios. Entonces, al conectar el multímetro, la medición comenzará a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Por el efecto del condensador, ¿cierto? Es aumenta, la medición luego se va a estabilizar. ¿En dónde se estabiliza? En el ohmiaje de la resistencia, ¿ok? Entonces, cuando nos suceda eso, vamos a medir una resistencia. No sabemos con qué circuitos más está en la tarjeta, porque pues vemos la resistencia, pero no sabemos si está conectada en paralelo con otros componentes adicionales. Si inmediatamente medimos y nos da el valor de la resistencia, listo, seguramente la resistencia no está en paralelo. Pero cuando veamos este efecto de que el valor empieza a subir, a subir, a subir y después ya se detiene, es porque estamos midiendo la resistencia está conectada en paralelo con un condensador. ¿Ok? O viceversa. Vamos a medir un condensador. El condensador debe subir, pero al final, ¿se acuerda que el condensador al final se pone abierto? Pero va subiendo y se pone abierto. Pero en este caso fue subiendo y no se puso abierto, sino que se estabilizó en un voltaje, en un ohmiaje, perdón, de la resistencia. Entonces, eso quiere decir que muy seguramente está conectado con una resistencia en paralelo al condensador. Obviamente nosotros al hacerle seguimiento a la pista, pues nos vamos a dar cuenta si efectivamente está conectado o no está conectado con un componente paralelo. ¿Listo? Pero ese es el comportamiento de una resistencia y un condensador en paralelo, ¿vale? Que obviamente nos sirve para ir documentando las mediciones de los componentes. ¿Qué pasa si tengo un diodo y un condensador? Entonces, eh, recuerdan que el diodo, cuando yo lo energizo de forma directa, él se queda en 0.6.
¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo lo mido de forma inversa? Si es un diodo, él no me debería medir, ¿cierto? Pero cuando lo mido de forma inversa, ¿qué encuentro? Que el multímetro indicará un valor, valores superiores a un voltio, ¿cierto? Valores superiores a un voltio, miren la imagen 2, y con el paso de los segundos el valor empezará a disminuir gradualmente hasta llegar a circuito abierto, ¿sí? Entonces, bueno, pero ¿qué está pasando con este diodo? No, sencillamente es que el diodo está conectado en paralelo con un condensador, ¿ok? Entonces, es el típico comportamiento. Entonces, cuando nos sucede ese tipo de cosas, digo, no vamos a decir que el diodo está malo, no, lo que pasa es que seguramente el diodo está conectado con un condensador en paralelo. ¿Listo? Mire que de forma directa sí menos mide los 0,6, pero de forma inversa va a llegar al circuito abierto que nos marca, pero va a tener como una especie de disminución gradual, ¿sí? Disminución gradual hasta llegar al circuito abierto. Dio, miren, dio 1,4, se fue disminuyendo y dio abierto. ¿Listo? Precauciones al medir sobre la placa. Entonces, por ejemplo, si vamos a medir un condensador de estos grandes ya, ¿sí? Mire que este condensador es relativamente grande. Entonces, lo que veíamos ahorita, un condensador, John Nelson. Profe, buenas noches. Es que pues, eh, digamos, hace 8 días no asistí a la clase, Sí, entonces no miro la grabación, pues no la veo en Sayuna, y pues quería como verla, pero no veo la grabación en Sayuna aún. Y pues la de hoy también sube, o sea, sube la grabación o tampoco la sube es así que, como es la vez que, es, pasada. es que tengo el problema de la grabación, es que mañana me la arreglan porque no me está dejando descargar grabaciones porque pues me los está como identificando como una descarga maliciosa. Entonces mañana me van a quitar esa restricción. Mañana tengo que llevar el computador para que me quiten esa configuración y ya mañana sí puedo subir los videos. Los videos están ahí, afortunadamente no se han borrado, o sea, están ahí cronológicamente. Entonces, Nelson, lo que pasa es que la clase de hace 8 días, en la evidencias, nos están pidiendo que hagámosle pruebas a un circuito impreso que escojamos. Entonces yo les envié esta semana, o creo que la anterior, no recuerdo, un ejemplo de un circuito impreso del cargador de celular. Entonces hay que medir, entonces lo que nos dice es que conecten el componente al tomacorriente y que le hagamos pruebas en todas las etapas de transformación, las etapas de rectificación, la etapa de filtrado y la etapa de regulación, ¿sí? Pero obviamente para hacer ese tipo de comprobaciones hay que hacerlos en caliente, es decir, con el cargador conectado. Entonces, lo que yo le estoy también dando de sugerencia es que incluyamos Profe, pero este tipo de mediciones. eso está, profe, qué pena. Eso está escrito en la guía, ¿cierto? Sí, La sí, en guía la de guía, aprendizaje. claro. Claro, en la guía Todo- está. En la guía está la que se ahí la está vimos lo hace del 8 días. cargador y eso, ¿cierto? Ahí está como el paso por paso, ¿cierto? Sí, sí, en la guía está de Ah, que listo. de que escojan un circuito impreso y háganle las pruebas en las diferentes etapas. Entonces, esta recomendación que les estoy dando hoy es una alternativa a medir en caso de no tener que conectarla en el circuito impreso. ¿Sí? Es decir, los circuitos impresos no necesariamente se deben conectar para medirlos. Hay unas alternativas como estas donde no necesariamente tenemos que medir en caliente, sino que tenemos el circuito impreso desconectado y podemos medir. Y mire que estamos midiendo uno a uno los circuitos, cómo se están comportando, qué pasa aquí, qué pasa acá. Entonces, como irnos llevando como esa parte documental. Medimos un diodo, si está en paralelo con un condensador, ¿qué pasa? Mire que este es el comportamiento normal de un diodo con un condensador en paralelo. Pero ¿cuál es el comportamiento del diodo normal? Si está normal, míralo así de esta manera. Listo. ¿Qué pasa con una resistencia cuando está sola?
Mide de esta manera. Si está mala, está abierta. Pero ¿qué pasa con una resistencia cuando está con un condensador en paralelo? ¿Qué pasaría con ella? Pues miren, pasa esto. Se carga, se descarga. A eso hago referencia con esta presentación hoy. Que no necesariamente tenemos que medir en caliente. Inclusive los radiotécnicos que arreglan televisores, que arreglan celulares, ellos diagnostican desconectado. Ellos no diagnostican con el componente eh, completamente conectado. Es simplemente ya cuando hacen la reparación, lo prenden y listo. ¿Vale? Entonces, es una alternativa adicional por los riesgos que hay a medir. Pues, obviamente, pues hay que tomar los riesgos, todos los riesgos, toda la seguridad, ¿sí? En el momento que vayan a medir, tomen toda la seguridad necesaria para que no vayan a hacer un cortocircuito si van a medir en caliente, ¿vale? A eso es que hago referencia. Entonces, bueno, las precauciones y recomendaciones al medir un circuito impreso, una placa. Entonces, miren que los condensadores, en este caso, los condensadores son grandes, ¿ven? Es grande. Es un condensador almacena voltaje, entonces el condensador puede generar una descarga eléctrica en el momento que ya tú vas a hacer una comprobación ahí. Entonces la recomendación es descargarlo. Entonces aquí está, mire, una resistencia cerámica, ¿sí? Y le unes las dos punticas con la resistencia y descargas el condensador. Entonces para ello se utiliza esta resistencia de 1000 ohmios, 5 vatios. ¿Listo? Esa sería una de las recomendaciones. Ahora, ¿qué pasa si voy a medir ya ahorita el condensador? Ya descargué el condensador, voy a medirlo, ¿sí? Pero los condensadores por lo regular los encuentras en paralelo con un diodo y con una resistencia, por lo regular, porque son circuitos eh, capacitivos y resistivos en paralelo. Entonces, al medir un condensador con las puntas del multímetro, de acuerdo con la polarización del condensador, ¿sí? Entonces, mire que le coloco el menos y el más, de acuerdo con la polarización. Entonces, empieza el proceso de carga del condensador. Entonces, el condensador empieza a cargarse, ¿sí? Aumentará el valor de la resistencia, aumentará hasta llegar al valor de la resistencia que está en paralelo, que es 9 kiloohmios, ¿sí lo ven? Entonces, empezó a aumentar y se quedó en 9K. ¿Por qué se quedó en 9K? Porque acá hay una resistencia de 9 kiloohmios en paralelo. Ese quedó ahí. Si invierto las puntas del multímetro, entonces se empieza a descargar y se fue a cero. ¿Por qué no me está midiendo la resistencia? Porque cuando invierto las puntas, el diodo queda en polarización inversa y no deja pasar por acá. Toda la medición pasa por aquí. O sea que ya no me va a medir la resistencia. ¿Sí? Entonces, con la medición, con el tiempo, la medición indicará un valor muy alto hasta llegar al circuito abierto. Este comportamiento indica que está midiendo un diodo polarizado, pero ya de forma inversa, lo que significa que la corriente no puede fluir a través de esta parte. Solamente voy a medir el condensador. ¿Sí? En una punta me da 9.3 y cuando invierto las puntas me da solamente el valor del condensador que se abre. ¿Listo? Entonces, ese valor está bien. ¿Listo? ¿Qué pasa con una resistencia de 100, otra resistencia de 100 en paralelo, pero tiene un diodo? ¿Sí? Entonces, cuando yo mido la resistencia acá y la mido con el positivo aquí y el negativo acá, entonces, como da el positivo, queda el diodo en polarización directa. Entonces, mire que estoy bien midiendo una resistencia en paralelo. ¿Sí la ven? Pongo el positivo y el negativo del diodo del multímetro. Lo que estoy midiendo es una resistencia en paralelo. La resistencia en paralelo de 100 y 100 me da la mitad, que es 50. ¿Ok? Pero si las invierto las puntas, el diodo va a quedar en polarización inversa. No me deja medir por este lado, solamente va a medir
esta resistencia. ¿Cuánto me da esta resistencia? 100K. ¿Listo? Estos son los valores. Si mido polarización inversa al diodo, me da 100. Y si lo mido de forma directa, me da la resistencia paralela que es 50. Entonces, cuando les pase eso, que cambie la resistencia a la mitad y otro valor, es sencillamente que están midiendo un circuito así parecido a este, con una resistencia y con un diodo. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, siempre se cambia la resistencia de un lado para otro. Listo, muchachos, ahí llegamos al final. Yo quería compartirles, Nelson, pues también gracias a tu pregunta, quería compartirles esta información, pero me parece importante pues para que la pudieran incluir en el momento que fueran a medir los componentes. Es otra alternativa, obviamente medir en caliente no solamente es lo ideal, sino también medir sin conectar los componentes también es una forma, incluso para mí, mucho más fácil de diagnosticar. Entonces, pues también esta presentación se las puedo compartir. La semana pasada o esta semana, no, la verdad no recuerdo muy bien, les compartí la información que vimos la semana pasada. Si de pronto no les llegó el correo, me avisan y se las vuelvo a enviar y también les puedo compartir esta información, ¿vale? No sé si tenga más dudas o inquietudes. Dentro de 8 días, entonces vemos el procedimiento de montaje el procedimiento de nodos que falta del otro resultado. Ya vimos el de mallas también lo pueden ir adelantando, que también se los compartí. Ya pueden ir adelantando el mallas con los valores que ustedes quieran, con los valores de voltaje que ustedes quieran, y les comparto el procedimiento de nodos y ya para poder ir trabajando, adelantando el trabajo. El trabajo te dice que, evaluar por los dos métodos, incluir medidas, incluir los cálculos, ¿sí? Y pues te pide hacer las mediciones de cada una de las etapas del componente que ustedes escojan, ¿vale? Listo, muchachos, no sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes. ¿No todo quedó claro? Listo. Nelson, Julio, ¿preguntas, inquietudes o quedó claro? No, pues a mí me quedó claro. Listo. Sí, Bueno, señor, entonces, todo claro. vale, yo creo que si ya mañana tengo la posibilidad de descargar los videitos, se los comparto para que les den otra chequeadita. Y pues no siendo más, entonces les deseo, pues primero que todo, muchas gracias por haberse unido. Ingeniero, qué pena, Y disculpe, ¿nos comparte las diapositivas? sí, sí, claro. Si alcanzo ahorita se las envío, si no mañana se las envío las diapositivas, ¿vale? O en este caso esta diapositiva nomás, ¿vale? Listo, señor. Vale, muchas gracias. Que está muy bien. Señor Jorge, gracias. Feliz noche. Dale, Hasta profe, luego. igual. Descansa. Hasta luego.